La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días, muy bienvenidos a una nueva edición de su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Espacio semanal que llega a través de Radio Actual 107.1 FM y gracias a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Como cada sábado a las 11 de la mañana, este espacio abre un diálogo sobre el cuidado del agua, la salud de nuestras cuencas y ríos y sobre todo una oportunidad para conversar sobre cuál debe ser nuestro compromiso con un futuro ambientalmente responsable. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Francisco Pineda López, doctor en Ciencias Biológicas y especialista en conservación de ambientes acuáticos y gestión integrada de cuencas. Su amplia trayectoria como docente e investigador universitario, estoy seguro, nos permitirá comprender mejor los retos relacionados con el agua y las cuencas. El tema de hoy lleva por título De la cuenca al celular, innovaciones para el cuidado del agua. Una conversación que explorará cómo la tecnología puede convertirse en una aliada poderosa para proteger la salud de nuestros ecosistemas hídricos. Sin más preámbulos, démosle una muy calurosa bienvenida al doctor Pineda, que por segunda ocasión nos acompaña desde Querétaro, esa bella ciudad en México, para participar con nosotros en este su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy bienvenido, Raúl. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Es un honor estar aquí con don Roberto de la OSA, eh, colaborando con esta difusión que creo yo que necesitamos hacer para incrementar la conciencia acerca de por qué los ríos tienen que llegar al mar y que deben de llegar no solamente al mar, sino deben de llegar limpios al mar, ¿no? Y me parece que esa es una buena oportunidad de establecer pláticas y ese necesario intercambio de saberes que necesitamos tener para poder lograr los objetivos que queremos para el futuro, ¿no? Claro, claro, más bien nosotros todos muy agradecidos desde la Alianza en el que te tomes tu tiempo para acompañarnos y poder conversar sobre estos temas. Antes de entrar, Raúl, en el tema concreto de tecnología, de celulares y cómo estos pueden contribuir a la salud de nuestros ríos, me gustaría un poco que nos contés el trabajo que vos estás realizando en la actualidad, porque escuchando varias de las charlas que has dado, hablas de las reservas de agua, de 5 grandes cuencas que se están trabajando. Entonces me gustaría un poco que nos pongas en ese contexto Mm. geográfico en el cual se está desarrollando tu trabajo. Sí, el 2018 hubo un decreto, creo yo, bastante importante en donde el gobierno de México hacía eh, un decreto sobre reservas de agua en el país. Era la primera vez que se estaba pensando en reservas de agua para la gente y para el ambiente al mismo tiempo, lo cual para nosotros era una cuestión muy importante, ¿no? Sin embargo, pues, digamos, en ese momento tal vez, aunque fue súper importante, también se mezcló un poco con la parte política de la salida de un gobierno, que no había sido muy afortunada en muchos otros aspectos.
Y entonces se desató toda una polémica acerca de o sea, del agua y se vio esto como si fuera un proceso de privatización del agua, ¿no? Entonces se empezó para mí, la ventaja de los decretos fue que puso el agua en una discusión nacional, ¿no? Y entonces, a la luz de esa discusión nacional, pues empezaron a surgir muchísimos grupos de interés y grupos sociales, grupos empresariales y todo, discutiendo la cuestión del agua, ¿no? Se crearon muchos grupos que se mantienen en la actualidad. eh, Algunos manteniendo, digamos, eh, esos procesos de querer controlar el agua como una mercancía y otros en los cuales pues se ve el agua como un valor y como un bien nacional, ¿no? Entonces, en fin, me parece que esa discusión contribuyó mucho a ir ubicando al agua como en la justa dimensión que debe de tener para un país, ¿no? En ese contexto, pues yo me reuní con varios grupos, sobre todo de la sociedad civil, que estaban teniendo como pues ciertas situaciones de diálogo, ¿no? Entre visiones encontradas. Y entonces en algún momento pues logramos entre todos pues decidir que teníamos que ir hacia adelante todos, tratar de jalar parejo en pro del agua, ¿no? Y en algún momento, pues yo estando ahí como profesor de una universidad, me dijeron, ¿y qué van a hacer las universidades? ¿No? Y en ese momento, de verdad, o sea, fue como, como una inspiración, así, definitivamente, que dije, vamos a formar un grupo de monitoreo de las reservas de agua, o sea, de las reservas amparadas por esos decretos, que de hecho, debo decirles que estamos hablando del 60% del agua del país que estaba siendo reservada, ¿no? Y entonces, era muy importante y dije, pues vamos a hacer el monitoreo de esas reservas. Y entonces todo el mundo me dijo, ah, muy bien, creo que es una buena actividad para las universidades y los académicos, ¿no? Y yo de regreso en el autobús, porque eso fue en la Ciudad de México, venía yo pensando, ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Y entonces le hablé a la rectora de mi universidad, sigo teniendo muy buena comunicación con ella, y le dije, a ver, Tere, fíjate que necesitamos formar una red de esta naturaleza, bla, 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 bla. Me dijo, adelante. Yo mañana tengo una reunión en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, donde están reunidos todos los rectores, todo eso. Hazme una ficha y yo la presento mañana como una iniciativa y empieza ya a ver cómo la vas a organizar. Dije, bueno, pues está bien. Entonces, habló en esta asociación, que afortunadamente era una asamblea nacional en donde asisten todos los rectores de instituciones públicas y privadas. Y entonces, como el ambiente estaba propicio y el agua estaba en la discusión en todos lados, pues todo el mundo dijo, adelante, o sea, necesitamos hacer esto y qué bueno que desde las universidades, porque esta asociación se dedica mucho a la parte de educación superior, a la parte pedagógica, a la parte didáctica, a estimular una serie de cuestiones de organización curricular y todo, más que nada, pero era la primera oportunidad que le surgía de formar una red distinta, ¿no? Y entonces a una red, vamos a ponerla así, temática, sobre algún aspecto que no fuera educativo, específicamente. Y entonces así se armó. Entonces, la NUYES dijo que sí, y ya con el aval de la NUYES, a través de la NUYES, invitamos a través de los rectores y todo, invitamos a que vinieran investigadores a una reunión que se hizo en agosto de 2018. En junio salieron los decretos, en julio tuvimos esta discusión y en agosto estábamos reunidos alrededor de unos 40, 50 personas de organizaciones no gubernamentales, de academias, o sea, de diferentes universidades, y algunas personas de áreas gubernamentales.
y discutimos ahí la primera vez, o sea, qué podíamos hacer, ¿no? Y finalmente se logró, digamos, hacer como una propuesta de formar la red Mora. Es la red de monitoreo de reservas de agua, ¿no? Y a- Raúl, ahondar un poquito más en esto de las reservas de agua? sí, fíjate que lo que preocupaba de alguna manera en algún momento, y eso fue una preocupación derivada de un trabajo muy importante que hizo la WWF a nivel de México, trabajando en conjunto con la Fundación Gonzalo Ronte, es que se necesitaba de alguna manera pensar en el agua para el futuro. Y es agua para el futuro con dos, digamos, destinatarios finales: el ambiente y la gente. Y entonces, durante varios años, a mí me tocó participar en una de las reservas de agua. Se establecieron varios procesos. Uno de ellos fue, por ejemplo, la norma, no es una norma oficial mexicana, se le llama norma mexicana, que no es, digamos, vinculatoria, no es obligatoria, pero es una norma para determinación del caudal ecológico. Y esa norma de determinación del caudal ecológico, pues tiene la propuesta de 5 metodologías para poder acercarse a la cuestión del caudal ecológico. Desde una metodología común y corriente, digamos, la más sencilla, que es una metodología de tipo ingenieril, totalmente modelaje hidrológico, hasta esa metodología, digamos, se le llama holística, en donde se incluye es una aproximación socioambiental, totalmente completa, con una metodología bastante compleja, ¿no? Entonces, la WWF, en conjunto con la CONAGUA, en este caso la Comisión Nacional del Agua, se tuvieron un acercamiento después de crear esta norma y, apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, decidieron trabajar en 5 grandes cuencas de México, digamos, poner en práctica esta norma de caudal, ¿no? Aunque ya estaban los decretos y todo lo demás, pero, bueno, perdón, había un decreto que se había hecho para una cuenca, como preliminar. En ese caso fue una oportunidad para varios grupos de investigación de trabajar sobre estas metodologías en esas 5 grandes cuencas, ¿no? Ah, Y qué entonces a mí me tocó, interesante. Qué interesante, Raúl, cómo surgen las cosas. Muchas sí, veces ni las planifica uno, sino que sí. como que estaban ahí esperando para que alguien se acercara y las hiciera salir a flote. Me parece Sí, sí, muy sí. interesante este tema que has tratado también, que me gustaría que ahondaras más, esto de la reserva de agua para el ser humano y para el ambiente, que es un Sí, tema que poco tratamos porque efectivamente el agua es para todos, es para todo sí. el ser viviente. Así es. Y de hecho, una de las cosas que se estableció, por ejemplo, a partir de estos estudios que se hicieron ya con grupos de universidades, en el caso, por ejemplo, nosotros del Pánuco participamos 6 universidades distintas del centro de México trabajando en esa reserva del río Pánuco, ¿no? Y lo que hicimos fue tomar como subcuencas demostrativas de lo que tendría que ser la aplicación de las metodologías. Y bueno, algo que fue sumamente importante fue que a partir de eso se hicieron las propuestas de decretos con diferentes grados de resultado. Por ejemplo, en el caso del río Sumacinta, el del sureste de México, que es el río más importante y más caudaloso que tenemos, se logró, digamos, establecer una reserva de más del 90% del agua. Wow. O sea, el 90% del agua está destinada para el ambiente y para la gente, ¿no? Y luego en otros sitios se logró, digamos, volúmenes variables. Y en el caso, por ejemplo, del Pánuco, fue tal vez el caso en el que tuvimos mayor, digamos,
mayores problemas en términos de que ya había un consejo de cuenca del río Pánuco, en el que ellos ya hacía varios años habían determinado que eh, proteger el 30% del caudal. O sea, nadie podía tomar agua más allá del 30% del caudal, ¿no? Ah, Y entonces, eso fue muy importante, pero fue insuficiente. Los estudios que nosotros hicimos determinaron que en la época de secas había que cuidar el 60% del caudal. claro, Claro que la época de secas es el momento en el que hay mayor necesidad, ¿no? Y entonces eso representa todavía un problema en la actualidad, porque finalmente a partir del caudal que no queda, digamos, reservado, pues el agua se puede destinar a cualquier uso, ¿no? Y hay muchas amenazas en ese sentido para la cuenca del Pánuco, por ejemplo. Tenemos la cuestión de la amenaza constante, aunque se ha estado peleando por todos lados, del fracking, ¿no? De la extracción claro. de hidrocarburos a partir de fracturas, ¿no? Entonces es un problema importante. Hay problemas, digamos, sectores que se enfrentan todo el tiempo, por ejemplo, el del turismo con el agrícola, ¿no? El de agricultura. Entonces siempre hay una serie de problemas ahí, todo eso. Pero creo que una de las cosas más importantes que sacamos de toda esa serie de estudios y de todo eso es que teníamos una red hidrométrica regular, vamos a ponerlo así, por no decirle tendiendo a mala, ¿no? Por ejemplo, en el caso donde estamos trabajando, la cuenca donde estamos trabajando, las subcuencas donde estamos trabajando, que son la Santa María 2 y 3, se llaman las subcuencas, este, la distancia entre dos estaciones hidrométricas es más de 250 kilómetros. Y en ese lapso en ese espacio, suceden 20,000 cosas con un montón de afluentes y esto y manantiales y, o sea, hay muchísimas cosas que suceden y que no sabemos, ¿no? Bien, entonces me gustaría, porque claro, aquí siempre nos apremia el tiempo, Sí, tratado este tema quedaría para varios programas, Raúl. así es. Pero me gustaría también enfocarme ahora en un segundo tema que te escuché y que me parece tan válido y tan importante, antes de entrar propiamente al tema tecnológico y el Ajá. uso de aplicaciones, es el tema de la participación comunitaria. Ujú. Te escuché decir en alguna charla que los profesores universitarios deberíamos salir de las aulas y realmente involucrarnos con las comunidades y lograr que estas comunidades sean efectivamente las que lleven a cabo estos monitoreos, este empoderamiento comunitario. Me gustaría mucho que nos hables de este tema un poco antes de entrar al tema que Sí. nos trae hoy en día. Fíjate que justo cuando yo estaba en mi lapso más académico y científico que podemos, que creo que podemos tener a lo largo de la vida universitaria, me encontré con el contexto de cuencas. O sea, yo trabajaba en la parte de conservación de ambientes acuáticos y pues, trabajé en muchas cosas, parásitos de peces, bueno, hice muchísimas cosas en ese sentido, pero cuando entré a la parte de cuencas me di cuenta de que realmente si no había una interacción de tipo socioambiental, la verdad es que ningún esfuerzo académico puede llegar a buen término. Puedes generar con la contribución del conocimiento, pero ese conocimiento se queda ahí. Entonces a mí algo que me ha dado muchísimo gusto aquí en México, por ejemplo, es que con el cambio de gobierno en el 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cambió bastante la parte, aún ahora es una Secretaría de Ciencia y Tecnología, cambió bastante la percepción de el científico dedicado solo a eso. Sí, yo creo que siempre va a haber científicos dedicados a eso, se necesitan, pero también se necesitan científicos que tengan otra visión y que puedan de alguna manera contribuir
a incidir, a incidir en la sociedad, a incidir en las políticas públicas, a incidir en general sobre una forma de gobernanza más participativa. Y en ese sentido creo yo que la parte más básica de eso es el trabajo con las comunidades. Trabajo con las comunidades, ¿para qué? Para empoderar, para informar y para de alguna manera, pues, promover ese intercambio de conocimientos que puede dar origen a una ciudadanía distinta en la cual haya una participación y un interés por cambiar las cosas, ¿no? ¿Y Porque crees que hacemos se está logrando esto, Raúl? Esa es la pregunta del millón. ¿Crees que esta meta que te has propuesto se está logrando? ¿Estás lográndose una comunidad más activa, más presente, más consciente del tema en el tema del agua? Y yo creo que sí, y no solamente en el tema del agua. Hace unos 3 años me encargaron coordinar un proyecto que se financió a través del gobierno del estado de Querétaro sobre algo que se le llamó corredor regional para la sustentabilidad. La idea que nos plantearon el gobierno fue, queremos tener como centros de formación para la sustentabilidad en diferentes lugares de Querétaro. Y nosotros lo que hicimos fue construir un sistema de formación para la sustentabilidad con los campus universitarios. Y donde no había campus universitarios, con la gente local, así de, digamos, académicos locales, pero que fuimos, de alguna manera, promoviendo una forma distinta de trabajo. No era tener un centro en donde dieras pláticas de esto, de aquello y de todo eso. Lo hicimos a través de una construcción de 3 procesos. Uno, el convencional de los cursos y formaciones y el trabajo en comunidades, talleres, etcétera, pero otro fue proyectos transdisciplinarios. O sea, obligamos de alguna forma a que se crearan una serie de proyectos con una condición de transdisciplinariedad y ese intercambio tan rico de saberes entre la comunidad y los investigadores, los alumnos, estudiantes de otras universidades, de otros niveles y todo. Y la otra fue el crear para cada región y de acuerdo a sus condiciones, algunas cosas que le llamamos unidades didáctico-demostrativas. Es decir, si había un problema de alimentos en una zona del semidesierto, creamos una unidad didáctica demostrativa consistente en una granja agroecológica con las condiciones del semidesierto. Si teníamos otro problema de producción de alimentos en algún otro lugar, creamos una cuestión de terrenos, no, perdón, agricultura climáticamente resiliente. Si había una situación de problemas de habitabilidad en cierta zona, pues creamos una unidad demostrativa de ¿cómo se llama? Construcción sustentable a partir de una serie de elementos locales, ¿no? O sea, en cada lugar se fue tratando de resolver problemas locales a partir de la experiencia universitaria, pero haciéndolo de manera demostrativa, donde la gente pudiera ir y ver cómo se está trabajando algo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, pero además de eso, en el caso del agua, por ejemplo, para los municipios donde estamos trabajando, eh, invitamos en alguna ocasión a los municipios a un foro del agua por la Sierra Gorda y ahí firmamos una carta de compromiso por el agua. Así, sin dinero, sin financiamiento, sin nada. O sea, todos vamos a estar preocupados por el agua. Y entonces cada municipio nombró a 2 representantes que nos reunimos mensualmente para ir construyendo una agenda. Impartimos un diplomado a nivel municipal, construimos un proyecto conjunto, para poder trabajar entre todos, en fin, y logramos, por ejemplo, que esta zona también es un área de reserva de la biosfera. Logramos que en el momento en el que se haga la actualización del programa de manejo, va a haber un componente hidrológico específico para la zona.
O sea, ya no es, el agua ya no es una cosa que como que salpica el plan de manejo, sino va a ser un eje importante de ese programa de manejo, ¿no? Entonces, o sea, creo que esas cosas parten de que nosotros también conozcamos. ¿Y cómo conocemos? Pues conocemos cuando hacemos monitoreo, conocemos cuando investigamos en campo y todo, pero somos totalmente inútiles los investigadores y inútiles el gobierno porque no tenemos ni el financiamiento ni la cantidad de dinero para poder hacer un monitoreo bien hecho, ¿sí? Y digamos de largo plazo. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Las personas. Las Las personas que comunidades. viven ahí, las personas que tienen un interés en particular, ¿no? Y la cuestión es cómo localizas el interés o cómo logras establecer el interés de las personas por alguna cuestión del río. Yo no sé si nos ayudó o no, pero hace 2 años tuvimos una sequía en la zona impresionante. Pero una sequía, o sea, tú dices, no, cuando tú conoces la sierra en la época de lluvias, dices, esto no se puede secar. No hay manera de que aquí se acabe el agua, ¿no? Y no, sí hay manera. Y les quedó claro a todos los habitantes, ¿no? Entonces, inclusive hubo decisiones, por ejemplo, de la presidencia municipal de Jalpan, de la única presa que tienen, que está dedicada al riego casi, se tuvo que parar el riego para los alimentos y dedicarlo a las personas porque no había agua, ¿no? Ahora, tratados estos dos temas, nos queda un tercero antes de entrar al tema que nos ocupa el día de hoy, y es este tema que mencionaste ahora de Cuenca. Ujú. Quisiera un poco que nos digas algo sobre este tema tan importante y que ya va cobrando la importancia que tiene para la ciudadanía, para el mantenimiento del agua y para tantos otros temas. Que nos hables un poco, hablaste de comunidad, hablaste de reservas, ahora hablanos un poco de Cuenca. Mira, siempre el concepto ha estado ahí toda la vida. O sea, bueno, toda la vida es relativo, pero Es toda la mucho. vida. O sea, y toda la vida, ¿por qué? Porque si tú ves a muchas culturas prehispánicas en Latinoamérica y muchas culturas antiguas, todo el mundo manejaba el agua. Y al manejar el agua tienes que tener ese concepto de cuenca, esa, ¿de dónde viene el agua allá arriba para acá abajo? ¿No? O sea, es tan sencillo como saber que hay una ley de gravedad que te va a llevar el agua de la cuenca alta a la cuenca baja, pero no solamente el agua. Ahora ya sabemos que lleva sedimentos, que lleva nutrientes, que lleva detritos y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa parte funcional de la cuenca a mí me parece que es muy importante y se ha trabajado muchísimo en muchísimos países y todo. Pero yo creo, y nosotros hemos estado como tratando de ir construyendo un concepto distinto. Y ese concepto distinto me lo hizo ver un amigo investigador que trabajó con nosotros aquí cuestiones de agua, de las Islas Canarias, de la Universidad de La Laguna. Y él fue el que primero me mencionó ese término, que es el término, dice, es que cuando trabajamos la parte de la gente, de cómo usa la cuestión de los recursos y todo, y cómo usa el agua en la cuenca, no estamos hablando de una cuenca biofísica, estamos hablando de una etnocuenca. Y a mí me pareció un concepto bellísimo en términos de que en realidad se trata de ver cómo nosotros estamos alterando, mejorando, conservando, procurando conservar la funcionalidad de la cuenca. Porque finalmente la cuenca tiene una serie de funciones, que esa es otra situación. A veces pensamos que la cuenca es la unión, así, la unión o la interrelación entre suelo, agua, biodiversidad y clima. Pero no, cuando esto interrelaciona con diferentes procesos que se suceden dependiendo, no es lo mismo una cuenca de los Andes que una cuenca en Costa Rica, que una cuenca en el desierto del norte de México, ¿sí? O sea, son completamente diferentes. Y cada una, lo que sí comparten son cómo funcionan.
cómo funcionan en términos de regular el agua, de regular la química del agua, de regular la temperatura, de regular el movimiento de sedimentos, de proporcionar hábitats para la biodiversidad y cómo se conecta hidrológicamente. Aquí es donde viene, en términos, a veces pensamos que la cuenca es agua. Sí, la cuenca es todo, pero el agua es el elemento más móvil de todo el sistema. Mientras que el árbol está ahí, ¿no? Y el suelo está, digamos, más o menos ahí, pues, si lo conservamos, ¿no? El agua se mueve por todos lados. El agua está arriba en la atmósfera, de repente está sobre los árboles, luego está infiltrándose, etcétera, surge como manantiales, se mueven los ríos, etcétera. O sea, necesitamos comprender eso, necesitamos comprender esa funcionalidad de la cuenca. La cuenca no es medir el suelo, no es medir el agua y no es medir la biodiversidad. La cuenca es que podamos medir sus funciones. Y eso me lleva a un concepto que se acuñó. Se acuñó primero por un investigador que trabajó en la parte de biomonitoreo, James Carr, y que él empezó a hablar de integridad, ya no de salud de la cuenca, porque salud, digamos, tendría una connotación prácticamente medio antropocéntrica, ¿no? Sino, a ver, ¿qué es una cuenca que está bien? Pues una cuenca que está bien es una cuenca íntegra, una cuenca que cumple con sus funciones, ¿no? Aun con todo y que haya modificaciones externas o lo que sea, cumple con sus funciones y eso es una cuenca íntegra. Digamos que la cuenca íntegra en un contexto actual, pues tendría que ser una cuenca en donde no hay gente, ¿no? Pero, pero, pero en cuanto hay gente, la cuenca empieza a tener estresores y esos estresores afectan a la cuenca, afectan las funciones de la cuenca. Pueden afectar el suelo, el agua, pero afectan las funciones. Entonces la cuenca no es la misma una vez alterada para transportar el agua, para mover los nutrientes, para proporcionar un buffer, un amortiguador climático, ¿no? Cosas así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en términos de la cuenca, una manera más integral de verla, ¿no? Y trabajar sobre la parte del concepto de integridad de cuenca. Ah, Muy inclusive. bien, Raúl. Pienso que este es otro tema para que voy a invitarte, te prometo invitarte una tercera vez Me para que parece bien. hablemos solamente de la cuenca, porque Perfecto. creo que tiene tanto que decirse sobre ella y tan importante todo esto que nos estás hablando, pero ya se nos fue la primera mitad del programa y no quiero dejar de tratar el tema que nos convoca hoy. Entonces mi pregunta sería... Y como digo, ya te invitaré a un tercer Sí, programa para que hablemos de Cuenca, pero ahora me gustaría que nos hables un poco del tema tecnológico y cómo este puede ayudar a las comunidades, al ciudadano común, para que cuide sus recursos hídricos. Sé que ustedes están trabajando con tecnología en un nuevo app en donde el uso del teléfono celular es una herramienta importante. Entonces me gustaría que enfocaras un poco el tema tecnológico y cómo este puede colaborar, contribuir, enriquecer a las comunidades. sí. Eh, Voy a ponerlo de esta forma. Con lo que he mencionado anteriormente, en esta reserva de agua de Santa María, de la Sierra Gorda de Querétaro, de la cuenca Santa María, eh, teníamos la necesidad de empezar a medir cosas que nos permitieran saber cuáles eran las condiciones de la cuenca, esas funciones de la cuenca a lo largo de esos 250 kilómetros que tenemos de nebulosos, ¿no? Donde no hay información. Entonces dijimos, necesitamos información más precisa. ¿Por qué? Porque de repente se toman decisiones de sacar agua de aquí, meter agua de allá, hacer diferentes actividades y no sabemos cómo
cómo están funcionando, ¿no? No tenemos información. Entonces, nuestros primeros muestreos fueron bastante útiles para decirnos más o menos cómo estaba la situación, o sea, cómo se estaba alterando la parte del río Santa María. Afortunadamente teníamos datos anteriores de 15, 20 años anteriores, donde habíamos hecho otros muestreos y todo, que nos permitieron ir comparando cómo estaban sucediendo los cambios. Entonces, sobre esa base científica que teníamos así, digamos, agarrada con pinzas por la cantidad de datos, que ojalá que nosotros tuviéramos chance de y dinero para poder hacer los muestreos más seguidos, pero no tenemos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eh, empezar a diseñar en conjunto con diferentes comunidades la cuestión de cuál era, cuál era el problema que enfrentaban. Entonces, mientras que unas comunidades se enfrentaban el problema de saber cuál era el efecto de la extracción de pétreos del fondo del río, otras comunidades estaban interesadas en saber si se estaba contaminando por minas. Otras comunidades tenían la cuestión de si el valle de Conca se estaba, digamos, liberando muchísimos agroquímicos. Sí, o sea, cada comunidad tenía diferentes. Y una de las cosas importantes de todo esto es que había un sentimiento generalizado de que ya no había tanta agua, de que el agua estaba disminuyendo, de que había una... Y claro, mucha gente nos dimos cuenta en ese momento de que no sabía que río arriba, hacia 150 kilómetros, les habían construido una presa. Entonces ellos no sabían que existía la presa del Realito y que eso había disminuido la cantidad de agua, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado, decían, este, Mm. ¿cómo era posible que a veces el agua cambiara tan seguido de color o no sabían cómo estaba, ¿no? Entonces la gente tenía interés en saber eso Mm. y lo que hicimos básicamente fue empezar a formar una serie de grupos a los cuales fuimos, digamos, mostrándoles cómo nosotros trabajábamos en el río, ¿no? Para hacer desde cuestiones geomorfológicas, cuestiones de monitoreo del agua, monitoreo de macroinvertebrados, de peces, etcétera, muchas cuestiones ahí. Y y luego, en conjunto con el grupo que les mencionaba de las presidencias municipales, también ellos empezaron a decir, a ver, ¿y cómo le podemos hacer para saber cómo está nuestra agua, cómo está el río, ¿no? Y empezamos a ver que pues, la Comisión Estatal de Aguas pues tenía algunos muestreos de calidad del agua, pero muy pocos, y en pocos lugares, y en algún... y que también nos empezamos a dar cuenta que las plantas de tratamiento no funcionaban, ¿no? Para nada. Unas se construyeron para 2 litros por segundo y actualmente estaban recibiendo 6, por lo tanto 4 pues estaban yendo directamente al río, ¿no? Y los ríos tienen una gran importancia para la sierra, tanto en términos de la cosmovisión de los habitantes, como en términos, digamos, del aprovechamiento, ¿no? De la parte turística, sobre todo la parte turística es importantísima para los ríos, ¿no? Los ríos son importantes para ello. Entonces, dijimos, ¿cómo empezamos a trabajar? Y entonces lo que hicimos fue empezar a localizar algunos elementos tecnológicos que podían servir. Yo me acuerdo que alguna vez compré en 1995 un aparato que determinaba 8 parámetros del agua básicos, ¿no? Y ese aparato me costó $250,000, que era un dineral entonces, pero no, era muchísimo dinero, ¿no? Impensable ahorita. Y ahora me encontré con unos aparatos, trabajando en la red Mora, trabajando con todos los compañeros, empezamos a encontrar unos aparatos chinos con tecnología, creo que es belga, si no mal recuerdo, en donde pues valen en Mercado Libre $1,000 y detectan lo mismo. Y entonces los empezamos a probar en nuestro laboratorio certificado y vimos que pues la variación era mínima.
y que por lo tanto podían servir como una cuestión básica. Y entonces empezamos a tomar, a tomar datos con ello y luego hicimos secciones de río ya con microtopografía y todo eso que hicieron la gente de ingeniería de la universidad y todo eso, en donde marcamos y pusimos una escala para empezar a medir nivel del agua y velocidad de la corriente, ¿no? De tal manera que podíamos tener la cantidad de agua. Y luego los fisicoquímicos para saber cómo estaba, al menos en la parte básica. No podíamos, obviamente, medir eh, ¿cómo se llama? Insecticidas o cosas de ese tipo, pero sabíamos que con esos fisicoquímicos podíamos tener indicios de dónde se estaban presentando problemas importantes. Y luego también vimos que la gente podía tomar una muestra de agua y esa muestra nosotros la analizamos en el laboratorio para metales pesados, que es un problema en la sierra por la minería. Y entonces, por la minería y por la contaminación natural, son las dos cosas que existen. Y luego, pues teníamos la experiencia de los macroinvertebrados y dijimos, cómo lo llevamos a buen término? Y hubo una chica de abogada que hizo la maestría con nosotros aquí en la maestría de Cuencas y ella hizo una propuesta de una norma para el monitoreo comunitario. Y esa norma para el monitoreo comunitario implicó que ella se involucrara con un par de biólogos y que hicieran un grupo de mujeres en donde que constituyeran un grupo con mujeres de una comunidad que se llama Escanelilla, en donde trabajaron y les enseñaron cómo hacer el monitoreo de macroinvertebrados. Una experiencia impresionante en la cual la gente podía identificar con un 95% de certeza 57 diferentes familias de macroinvertebrados. Oh, Sí, y además lo hicieron también con un niño y una gente de la tercera edad, o sea, no nada más el grupo de señoras, digamos, de mediana edad, sino el niño fue el mejor. Él nunca se equivocó. ¿Sí? El señor de la tercera edad que participó en eso también estuvo cerca de las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que no hay ningún problema para hacer ese tipo de monitoreos, ¿no? Entonces hicieron un monitoreo de prueba y todo, quedó bastante bien, y eso nos inspiró para montar ahora el sistema de monitoreo de macroinvertebrados. Y la otra es que trabajamos el índice de calidad de Ribera y ese pues, es un índice relativamente fácil de establecer. Y entonces con base en eso empezamos un proceso eh, con un par de proyectos, un proyecto nacional de reservas, justo de monitoreo de reservas de agua, y otro proyecto con la WWF, establecimos digamos, estos grupos de monitoreo. Ya teníamos los grupos, se empezamos a dar pláticas, a intercambiar experiencias, etcétera. Y a partir de eso empezamos el monitoreo. Y empezar el monitoreo es un lío. O sea, ¿por qué? Porque tienes que generar el kit, ¿no? De monitoreo y todo el mundo lo tiene que aprender a usar. Y hay, de repente hay grupos que son grandes y entonces cuesta trabajo ponerse de acuerdo quién va a hacer qué cosa y todo eso. Hay grupos muy pequeños que de repente dicen, híjole, ¿por qué no somos más grandes? Porque la parte de los macroinvertebrados nos lleva mucho tiempo para identificarlos y todo, ¿no? Les hicimos unas carpetas con fotos de macroinvertebrados así gigantes, donde podían ellos verlos fácilmente, tenían su lupa con luz, o sea, un kit básico, bastante básico, muy barato, vamos a ponerlo así, nos costaba ya completo con todo, 10,000 pesos, que serían, ¿cuántos dólares? Ya no sé, 50, mm, $500. No, 10,000 pesos, creo que sí son $500. $500, ¿no? Pero tenía todo, 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 todo. Y a partir de eso empezamos a ver, o sea, todo lo anotaban en formatos especiales, con lápices y todo, que no se borrara, que no se perdiera, que, en fin, todo eso. Ellos nos mandaban fotos. Aquí fue la clave. Ellos nos mandaban fotos por el celular de sus formatos conforme iban avanzando. Y entonces dije,
Y dije, bueno, ¿y por qué esto no lo hacemos en alguna cosa? Pues ya tenemos el celular. Si ellos pueden mandar fotos por el celular, pueden mandar muchas cosas. ¿No? Y empezamos a analizar esto con un grupo de chavos, tiene una compañía que hace aplicaciones para 20,000 cosas. Mi hijo me contactó con ellos, ellos trabajaron con él para hacer una cuestión de marketing. Pero alguna vez platicando con mi hijo le dije, mira, pues es que quiero hacer una aplicación, busca a este grupo, ¿no? IGW, este, y con ellos vas a ver que te vas a encontrar con un grupo, entonces, importante, ¿no? Entonces, él habló con ellos y luego ya llegué yo con ellos y todo eso. Me encontré con un galerón inmenso, así atrás de una gasolinera, y el galerón era la cosa más impresionante que se puede imaginar. Puros muchachos súper jóvenes, súper buenos en la parte de cómputo y un par de gentes muy buenos para entender las cosas. Entonces empezamos a platicar sobre la posibilidad de la aplicación telefónica y les expuse todo lo que hacíamos, cómo lo medíamos, cómo esto. Y entonces llegamos o sea, fuimos intercambiando esos saberes de tal forma que ellos fueron acomodando esto dentro de su expertise, que es más el área publicitaria, con el expertise que se requería para esto, ¿no? Y entonces logramos una aplicación que se llama Red Mora. Y esa aplicación está en su versión 1.0, la estamos probando ahorita en campo, ¿no? Ya encontramos varias cosas que tenemos que ir modificando y demás. Estamos aprendiendo también a hacer como, o sea, les pedimos una aplicación que nosotros pudiéramos modificar, que nosotros pudiéramos de alguna manera editar, manejar, etcétera, para acomodarla a lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, ya nos explicaron ciertas limitaciones y todo eso, pero digamos que tiene muchísimas posibilidades. Entonces, ¿qué hace la aplicación? La aplicación lo primero que hace es que uno la prende, o sea, bueno, ya cuando está instalada, que eso fue una discusión bastante fuerte, porque ¿qué usamos? ¿Qué sistema de comunicación usamos? Decidimos usar Android. ¿Por qué? Porque toda la gente de la sierra, donde casi nunca hay internet, ¿sí? Usa teléfonos Android, no van a usar un iPhone. Ni van a usar algunas de las cosas del Galaxy o de esas marcas que son así este, súper caras y todo eso. No, vas a encontrar teléfonos baratos y todo porque no, la gente no puede comprar otro tipo Entonces, y con Android. Y entonces nuestra primera versión es con Android. Y funciona. Uno la carga estando en internet. Allá, por ejemplo, se compran fichas de 10 pesos por una hora de internet. Y entonces, con una hora más o sea, se carga en minutos, se carga, y a partir de esa carga, uno puede ir al campo y conjuntar todos los datos. Conjuntar todos los datos, se van conjuntando, se van metiendo en la memoria del teléfono y cuando uno llega a internet, ¡chum! Eso se va de la memoria del teléfono, se va a la nube, en la nube se hacen los cálculos y se regresa a las personas, ¿sí? Entonces es una cosa fenomenal y cuando uno prende la aplicación, le aparecen una serie de tareas. Cuando uno es monitor, porque hay varios tipos de usuario. Uno es monitor y otro es visor de resultados. Y el otro es editor, que somos nosotros, ¿no? Entonces, el editor puede tener acceso a todo lo que quiera. Ese es irrestricto. El visor de resultados está para los tomadores de decisiones. Aquí están los resultados del monitoreo de estos lugares.
¿no? Estos son los resultados. No les permite hacer toma de datos. Y están los monitores que pueden tomar los datos y ver los resultados. Pero la otra ventaja, entre una comunidad y otra, puede haber, digamos, hasta 30 o 40 kilómetros de distancia. Pero ya la distancia en la que uno puede, o sea, el tiempo en el que puede uno llegar en esa distancia, pueden ser hasta 4 o 5 horas. ¿Sí? O sea, no están comunicadas todas en carretera o junto al río y así. No, no, no. Entre Vegas Cuatas y Paso de Botello, al menos en camión son 4 horas. Y la última parte es caminando. Y así, ¿no? O sea, cada lugar es distinto y todo, y algunas están comunicadas, otras no están comunicadas, pero todas tienen problemas de comunicación. Pero con esa aplicación, o sea, están comunicadas. O sea, la aplicación, si yo tengo la aplicación, puedo leer todo lo que está en la aplicación, ¿sí? O sea, puedo leer lo que sucede aguas arriba, lo que sucede aguas abajo, qué encontraron, cómo van, cuándo hicieron su muestreo, etcétera, todo, ¿no? No, me parece que es una cuestión, yo mismo estoy como sorprendido y gustoso de compartir esto, porque además creo que tiene muchas posibilidades de utilización en muchos lugares. Para arroyos y ríos pequeños es una belleza. Estamos tratando de construir una versión 2.0 para que crezca a ríos más grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos el Usumacinta, estamos trabajando en el Papaloapan y pues necesitamos modificar esto, ¿no? Porque todo se modifica, ¿no? Ahora es fascinante esto que nos estás contando, Raúl, y ya casi que el tiempo se nos agota. Nos quedan escasos 6 minutos Sí, y entonces me gustaría mucho preguntarte, ¿estará esta aplicación en el futuro a corto plazo disponible para otras regiones de América, del planeta? Se está trabajando en esa dirección y, y que nos dejaras una reflexión final, que nos sí. podamos todos llevar para nuestros hogares este fin de semana y pensar fuertemente en cómo aplicarla en nuestros territorios. La aplicación va a estar disponible. Nosotros esperamos tenerla para enero. Estamos juntando ahora sí que estamos juntando el dinero para una última, digamos, eh, revisión de la aplicación con lo que nosotros ya, con la experiencia que hemos generado, y yo creo que ya lo vamos a tener disponible en enero una primera versión. Esa primera versión la podemos compartir. Nosotros no estamos pensando hasta ahorita en una especie de costo, digamos, por el uso de la aplicación. Estamos pensando en una especie como de ese tipo de cuestiones de cooperación en la que, por ejemplo, si nosotros somos los que editamos la aplicación, podemos hacerla disponible para ciertas condiciones de cierto lugar y todo eso, y eso probablemente podría tener un costo, digamos, la adecuación de la aplicación, y ya después que se use libremente, ¿no? Pero eso es, digamos, estamos pensándolo todavía, porque no sabemos en realidad la verdad, no sabemos cuánto cuesta hacer ese tipo de cosas, ¿sí? En ese sentido, lo tenemos que hablar con el desarrollador y todo eso, pero digamos, nosotros lo queremos dejar lo más libre posible y que cueste lo menos posible, sobre todo ya para las personas tendría que ser gratis que la usen, ¿no? Pero a lo mejor para los grupos que van a estar, digamos, dirigiendo esto, pues sí podría tener un pequeño costo, ¿no? No, no es algo oneroso, digamos por un lado. En eso estamos trabajando actualmente. Para nosotros lo mejor sería dejarla gratis para todos lados, pero evidentemente la aplicación que nosotros tenemos a lo mejor no sirve
para otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la identificación de macroinvertebrados es una cuestión regional, porque nosotros tenemos en la aplicación las fotos de los bichos. Y entonces la gente ve su lupa, ve el bicho, lo identifica en la foto, le pica el número de bichos que tiene y ya con eso se va construyendo un índice de integridad biótica, ¿no? Entonces, eso tiene que adaptarse para cada lugar, ¿no? Y esa es la parte que habría que checar cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Por un lado. Y mi reflexión final en ese contexto es que me parece que la tecnología nos ha usado durante mucho tiempo. Nos hemos dejado usar por la tecnología. Me parece que es un momento en el que nosotros tenemos que usar la tecnología para lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y creo que en este tipo de cosas, como este tipo de cuestiones de monitoreo, en donde no es solamente el tener la información en la nube y tener ahí los datos, es que esa información se socialice, que esa información sea útil para las personas. Por ejemplo, algo que se dieron cuenta las personas que estaban con problemas de la explotación de pétreos es que las comunidades de los macroinvertebrados no cambiaban. O sea, el río no cambiaba porque le quitaras una cantidad de rocas. Pero el río, ese es un efecto. Pero otro efecto es que sí, cambia en términos, por ejemplo, de la química. ¿Sí? Entonces, son cosas que si la gente no las mide, ¿cómo le van a creer a un investigador o a un técnico del gobierno, cuando tienen un problema político exacerbado y entonces la gente no escucha, nadie escucha? Entonces, pero si uno lo mide, entonces la cosa es diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy importante para que la gente vaya viendo también esa parte del concepto de cuenca. O sea, ¿qué está pasando ahí arriba que me está afectando a mí? ¿No? O, ¿qué tal si demostramos que el río es capaz de limpiarse a lo largo de su transcurso? Y que lo que necesitamos es bajarle la presión. ¿Sí? O sea, hay muchos resultados que estamos tratando de leer entre todo lo que hemos sacado, que son importantes, pero que tenemos que irlos conjuntando en las discusiones con las personas. Acabamos de tener una experiencia de intercambio de monitoreo porque en otros lugares de la red, en otras cuencas, también se está haciendo monitoreo comunitario sin la aplicación. Pero acabamos de reunirnos en Querétaro, todos para tener esa aplicación. De hecho, ayer se difundió un video de esa experiencia de intercambio de monitoreo entre Usumacinta, el sureste de México, el occidente de México y nosotros acá en el centro norte, ¿no? Y es increíble la conclusión de eso, de esa, de esa reunión de monitoreo la puedo expresar en algo que dijo una persona. No estamos solos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Ha sido una conversación fascinante. Yo espero que nos hayan escuchado con mucho detenimiento todos los que nos han acompañado el día de hoy. Como te dije, voy a invitarte una vez más porque Claro, se me quedan muchos temas que quisiera conversar contigo. Agradecerte en nombre de no. todos en la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica por tomarte el tiempo y compartir con nosotros, felicitarte y aprovecho para que todos los que nos han escuchado y nos han visto el día de hoy lo vuelvan a hacer el próximo sábado a la misma hora, 11 de la mañana. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a la Alianza y a usted, don Roberto. Muchísimas gracias.